Muchas gracias por venir a esta charla. Bueno, voy a comenzar presentando a la profesora que va a exponer el día de hoy. Ella es Luisa Martín Rojo, es catedrática de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid y profesora invitada en el Centro de Investigación Advanced Research Collaborative de City University of New York, CUNY, así como de varias universidades europeas. Luisa es especialista en sociolingüística y análisis del discurso y se ha desempeñado como cofundadora y presidenta de la Asociación Ibérica de Estudios de Discurso y Sociedad, EDISO, entre los años 2012 y 2017. En la actualidad es investigadora principal del Centro de Investigación en Multilingüismo, Discurso y Comunicación, MIRCO, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus líneas de investigación destaca el multilingüismo en la educación y en otros ámbitos sociales. Los resultados de sus trabajos se han publicado en revistas nacionales e internacionales y han dado lugar a los volúmenes Voces del Aula del año 2007 y Constructing Inequality in Multilingual Classrooms del año 2010. Esta investigación sobre la dimensión social del multilingüismo se ha centrado recientemente en la diáspora latina y en los efectos del neoliberalismo en la transformación de nuestra comprensión de las lenguas y de su valor social, como queda reflejado en el volumen Language and Neoliberal Governmentality, publicado en 2019. Actualmente dirige el proyecto coordinado de investigación Conciencia Lingüística Crítica y Agencia de los Hablantes, Investigación-Acción para la Igualdad Sociolingüística, Equilink, que aborda y persigue transformar las situaciones de desigualdad mediadas por aspectos sociolingüísticos. En los últimos años también ha desarrollado una línea de investigación enfocada en cómo los movimientos de protesta transforman los espacios urbanos, recogida en el libro Occupy the Spatial Dynamics of Discourse in Global Protest Movements, publicado el año 2016. En relación con esta área de estudio, Luisa nos dará la charla titulada Paisajes de movimientos sociales, espacios y discursos que prefiguran, performan otros mundos. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos el día de hoy. Tienes aproximadamente una hora para exponer y luego contaremos con unos 30 minutos para recibir preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Primero a Camila, que hemos abierto esta línea de colaboración, que está siendo muy interesante, porque las dos trabajamos en movimientos de protesta y ella ahora nos visita regularmente y ha sido para mí una oportunidad de venir aquí y conocer el lugar y conocerles a ustedes, ¿no? Voy a hablar de los movimientos de protesta y quería dar las gracias también a la librería que leo, porque cuando me dijo Camila, vas a hablar en una librería, tuve un poco que reenmarcar todo, ¿no? Y dije, adiós PowerPoint, solo imágenes, ¿no? Bueno, aparte de que creo que tengo que abandonar el PowerPoint, y entonces ha sido una ocasión, ¿no? Y se me oye bien porque yo hablo muy bajo. Sí, vale, porque yo es que me cuesta mucho hablar de alto. Entonces, vamos a, no sé si igual luego me pongo de pie, como esté yo más cómoda, ¿no? ¿Se ven las imágenes desde allá del fondo? Muy bien. Sí, porque es importante ver. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues, bueno, he elegido esta imagen que de alguna manera muchas cosas giran en torno a ella. Esta imagen viene de un movimiento que se dio en el 2016, fue muy pequeño, igual no lo recuerdan o no llegó, que se llamó la Noche de Pie, ¿no? La Nuit debout en Francia. Y esta imagen nos recoge, fue su eslogan, ¿no? O su divisa. Y preaviso es como en castellano, ¿no? O en español, como quieran, esta idea de preaviso de despido, ¿no? Preaviso de o sea, algo que se va a cumplir, ¿no? Y entonces hicieron este juego de palabras entre preaviso de sueños, ¿no? Y el preaviso de sueños es el preaviso de utopía, una utopía que viene. Entonces, bueno, en torno a esto va a girar un poco toda la presentación. En primer lugar, hablaré un poco del contexto de los movimientos de protesta,
de la situación actual de los movimientos de protesta, que no sabemos cómo va a evolucionar las cosas. La pandemia ha hecho una ruptura. Las causas, las formas, un poco voy a introducir eso porque necesitamos tenerlo en mente. Después, un poco hablar de cómo los paisajes lingüísticos, todas estas fotografías de signos lingüísticos, pancartas, grafitis que coleccionamos, necesitamos no estudiarlas desde un punto de vista solo lingüístico, que si esto es una metáfora, si es un acto de habla, no, sino que cómo construyen el espacio urbano y cómo lo transforman en político. Eso es, digamos, el nudo. Después hablaremos de lo que esta imagen dice, ¿no? Que es, por un lado, performativa, ¿no? De empieza el sueño, ¿no? Y por otro lado nos abre a otros escenarios posibles, ¿no? Prefigura otros mundos. Y luego un poco finalmente, y menos ya, porque si no va a ser largo, vamos a hablar de los rasgos o de los procedimientos discursivos que hay en estas imágenes. Entonces vamos a hacer todo ese recorrido, desde cómo empiezan los movimientos sociales a la visión espacial, a los rasgos del discurso. Voy a empezar un poco por el contexto sociopolítico, porque yo me voy a centrar sobre todo, bueno, no lo he dicho, los datos, estas fotos que ven, no todas son mías, la mayoría son mías, pero no todas. La mayoría provienen de, esto es la noche del 2016, la noche de Bu, la noche de pie, otras provienen del Occupy Wall Street, y otros provienen del 2011 y otros provienen del 15M madrileño, del Occupy de la Puerta del Sol. Esas son las que son mías, ¿no? Las que he ido recorriendo esos. Yo empecé con mis estudiantes en el 15M porque se dio la circunstancia de que mis estudiantes estaban en la plaza y no estaban en el aula. Entonces terminamos haciendo un paisaje lingüístico del 15M colectivo porque nadie iba a clase, ¿no? Entonces fuimos a la plaza. Pero hay otras que, como van a ver, son de Chile, o son que me las ha cedido Camila, o son de México. Y estas, bueno, ¿por qué he mezclado imágenes? Porque no me interesaba tanto explicar la etnografía, cómo yo estudié esto, dónde, cuándo, sino un poco ya ir sistematizando cosas que voy viendo, ¿no? Entonces me voy a centrar en estos movimientos que se dieron en la década del 2010, ¿no? Entonces empezó la crisis del 2008 y eso desató en muchos lugares los movimientos de protesta. El 2011 fue el año fuerte, empezó Túnez, no sé si Túnez empezó en el 10, Egipto, luego Atenas, luego España. El 15M fue tanto Madrid como Barcelona como otras ciudades, y después ya fue el otoño en Estados Unidos, y todo ese año del 11 empezaron los movimientos Occupy, pero luego no se extinguieron, aunque cambiaron un poco de forma, porque vino el Black Lives Matter, porque vino el Umbrella de Hong Kong. También tengo bastantes imágenes porque colaborábamos con los del Umbrella. Y el movimiento feminista, en Madrid fue importantísima la huelga de mujeres en el 2018. O sea que esa década del 2010-2020 pues es central yo creo, para estudiar estos movimientos, y sobre todo me voy a centrar en los Occupy porque tienen un rasgo muy importante, que es esa ocupación del espacio que a mí me interesa, ¿no? Más que las marchas no son tan permanentes, ¿no? Dicen que estos Occupy empiezan en México, pero no os recuerdo ahora el año del plantón que hubo en México, cuando protestando contra Salinas, me parece, entonces, que fue el primer gran plantón, ¿no? Y luego ya todos los demás, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que en el 2019 se acaban las protestas en la calle, por lo menos. Luego en el 20 en Madrid, que siempre ha habido, como aquí en Chile, muchas manifestaciones muy grandes, o como las llaman, marchas, ¿no? Pues empezó a haber marchas con 1 metro de distancia y bueno, y realmente no se ha recuperado
las protestas en la calle. No sé si aquí, pero allí no, ¿eh? Y sin embargo se amenaza un otoño muy caliente, ¿no? Los sindicatos están cogiendo una fuerza inusual en el Reino Unido, en España, por la inflación, por las restricciones energéticas, por todo eso. Entonces no sabemos cómo van a ser, pero yo creo que vamos a tener sorpresas de que va a haber movimientos de protesta en el invierno nuestro, que ya será su verano, ¿no? Entonces va a haber algo ahí. Y entonces, a partir de ahí podríamos preguntarnos las causas de estos movimientos, ¿no? Y me he olvidado que también hubo también ha habido después de los Occupy, hubo muchos movimientos en Ecuador, en otros países de América Latina por la cuestión indígena, pero también por el reconocimiento de los pueblos originarios, pero también por el extractivismo y todo esto, ¿no? El neocolonial. Entonces va a seguir, mientras podríamos discutir esto un poco en el debate, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ha habido unos años de un neoliberalismo salvaje que alimenta la desigualdad, y la desigualdad alimenta los movimientos, pero también puede ser que se estaba volviendo autoritario ese neoliberalismo. No sé si para todos, o como dice Fraser, el neoliberalismo es autoritario para las clases bajas y mucho más sutil para las clases altas, ¿no? Entonces había más desigualdad, más represión en las marchas y en los movimientos, pero ahora, ¿qué va a pasar? Es también un movimiento no solo de cambio político, ¿no? Empieza a haber ciertas políticas, por lo menos estamos viendo, la Unión Europea está haciendo cosas que eran impensables, ¿no? Como intervenir el mercado, poner impuestos a las grandes empresas, que no es que nadie se crea que esto va a ser un cambio, pero que eran verdaderos tabús neoliberales, ¿no? No se podía poner tope al precio del gas, y ya se ha puesto. Luego, ¿qué está pasando? No lo sé. ¿Qué va a pasar? Tampoco lo sé. Es un momento que puede ser importante de cambio y que quizá tengamos un tiempo para estudiar ahora muy interesante, ¿no? Quizá las próximas movilizaciones no sean como esta, ¿no? Que, como veis ahí, todavía habrá miedo a ponerse. Yo creo que hay miedo a volver a estar en una situación como esa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el enfoque? El enfoque que vamos a usar hoy para trabajar y entender estos movimientos tiene mucho que ver con Lefebvre, ¿no? Lefebvre, que fue, no sé decir qué fue, si fue geógrafo, filósofo, lingüista, todo a la vez, pero sobre todo un urbanista, ¿no? Y Lefebvre siempre decía algo, que es que el espacio era un punto ciego, que nunca mirábamos al espacio urbano, no lo mirábamos, que era algo que se hablaba de cómo se construye la ciudad, pero realmente no había una visión del espacio. Y desde luego en los trabajos de paisajes lingüísticos hasta hace poco ha habido una especie de punto ciego. Se recogían imágenes, pero ¿qué relación o qué hacían esas imágenes en relación al espacio es lo que no se trabajaba, ¿no? Si veis esta foto, que es de cómo era el 15M por dentro, cómo se ocupó la plaza, la Puerta del Sol, veis que la plaza se construye con todas estas, al estilo Jaima, ¿no? Que tenemos esa tradición todavía árabe ahí, con todas esas parasoles que se pusieron. Más fijaros que hay una segmentación del espacio por zonas que está hecha a base de carteles, ¿no? Luego los signos estaban transformando un espacio como la Puerta del Sol en un espacio político. ¿Qué es la Puerta del Sol? La Puerta del Sol es sobre todo un espacio de negocio. Está el gobierno civil, está Apple, está el Corte Inglés. ¿Y quiénes fueron los mayores enemigos de la ocupación de la plaza? Los comerciantes. Porque es un espacio para que el turismo vaya de compras, que es el gran negocio de Madrid. No tiene otro negocio que el turismo y vender y que los turistas compren. Entonces, la ciudad
desde un punto de vista lefebriano, está construida para generar dinero. El espacio vale, tiene un valor de uso, pero un valor económico. Y cuando se hacen estos plantones o estas ocupaciones, ese valor económico se pone en riesgo. Hay una recuperación del espacio por parte de los ciudadanos. Luego siempre va a haber una gran tensión, ¿no? Luego, estos paisajes lingüísticos que recogemos tienen una acción sobre el espacio, contribuyen a devolverle un valor de uso. Es el valor de estas personas que le dan estas personas que viven, discuten y hablan de política ahí. Lo transforman en un espacio político, ¿no? Y en ese sentido, pues deberíamos mirar cuál es ese efecto, ¿no? Por otro lado, un momento, me voy a saltar esta un momento y me voy a pasar. Ay, ¿qué es lo que hace esto? Aquí. Fijaros que el espacio también determina, o por lo menos influye en cómo, en esos mensajes, ¿no? En cómo se cuelgan, de qué tipo son. Según sea el espacio, las protestas generan producción discursiva diferente, ¿no? Y entonces aquí pues veis cómo está todo empapelado de arriba abajo con lo que son las consignas bueno, lo que es las reivindicaciones de ese movimiento, el movimiento, pero depende del espacio. Si no se hubiera podido ocupar, pues no hubiera sido así, ¿no? De esta manera, si pensamos un poco en lo que decía Lefebvre, es que tenemos, si el espacio cuesta dinero o se vende, el espacio es mercancía en una sociedad capitalista, pues se diseña para que la gente trabaje, ¿no? Para que vaya a trabajar, para venderlo, para comprarlo, para especular. Y las personas, los citadinos que él decía, pueden recuperarlo de alguna manera. Entonces tenemos que el espacio tiene una realidad capitalista, si queréis, pero también tiene unas virtualidades, es decir, se le puede transformar. Y entonces esos espacios pasan a ser contraespacios. Y de alguna manera las ocupaciones son contraespacios porque ponen en riesgo el valor económico que se les da. Esto no recordaba yo que tenía yo estos colorines aquí. Vale, entonces lo que vamos a ver un poco es, desde esta óptica vamos a pensar qué son estas ocupaciones y cómo se generan, etc. Entramos entonces en la parte de más ya de cuál es el paisaje lingüístico de estos espacios de protesta. Y ahí descubrimos dos movimientos, o son los dos movimientos con los que yo he establecido o pensado, pero que estaban ya en Lefebvre y estaban en otros urbanistas, si queréis. El primero es la apropiación material. Estas tres imágenes son muy interesantes porque mirad, a las 8 de la tarde en París, claro, un paréntesis antes de comentar esta imagen. ¿Qué pasa? Que según ha habido más movimientos de protesta, pues ha habido también más reacciones antimovimientos de ocupación del espacio. Entonces, por ejemplo, en Madrid no había prohibiciones, pero en Nueva York se prohibió el uso de micrófonos. Entonces, imaginaros una asamblea como esta sin micrófonos, sin altavoces, sin megáfonos. Entonces se inventaron esto de lo que llamaban el mic check, ¿no? Que era que cada uno que hablaba le coreaban todos los de alrededor. Entonces decían, hay que detener al capital, y 40 personas repetían, hay que detener al capital. ¿Qué pasó en París? Pues en París también, bueno, en Nueva York tampoco les permitieron poner, porque ellos tenían mucha influencia del movimiento en Madrid, no les permitieron poner esas carpas o tejadillos, con lo cual, como estaba todo el día lloviendo, era un desastre la acampada, ¿no? Y en París la regulación fue sorprendente. Les dejaban ocupar de noche, luego esto es a las 6, 7 de la tarde, empezaban a montar cada día. Por la noche se ponía así y por la mañana a las 12 tenían la obligación de recoger. Y
por la mañana la ciudad volvía a ser una ciudad capitalista donde la gente iba a trabajar, todo estaba limpio, todo estaba para mantener, digamos, el ritmo económico de la ciudad, ¿no? Luego, en realidad aquí lo que vemos es una apropiación material, ¿no? El espacio se va construyendo con todos estos, ese espacio que es un espacio de paso, la Plaza de la República, donde va la gente, atraviesa para ir a comer o para ir a trabajar o para sentarse un rato, de repente se ve apropiada a través de todos estos cartones, tenderetes, cuerdas con carteles, y de alguna forma se la convierte en un espacio nuit debout. Ya deja de ser la Plaza de la República para ser un espacio del movimiento, ¿no? Entonces, con todos estos, es una apropiación simbólica en el sentido de que es transformada por esos, digo, material, por esos cartones, carteles, etc. La apropiación puede ser además de material simbólica, ¿no? Que es cuando el espacio es renombrado, ¿no? Y entonces ya deja de ser la Plaza de la República y se la renombra como la Plaza de la Comuna. Esto es interesante, lo de la Plaza de la Comuna, porque muchos de estos movimientos se inspiran en la Comuna de París, ¿no? Entonces, un siglo, que es del 1878, fue la Comuna de París, pues se convierte en el referente, ¿no? En lo que sirve de representar. ¿Por qué fue importante la Comuna de París? Porque en ese momento se cambiaron muchísimas cosas y luego vamos a hablar porque hubo una autogestión, ¿no? Es decir, no solo se ocupó, sino que se autogestionó. Este es el caso también, ¿no? De la plaza, me lo dio Camila, esta imagen, ¿no? De la Plaza de la Dignidad, que renombra a la Plaza de Italia. Luego, de esta manera hay una apropiación, pero es más bien simbólica. Todo esto lleva a lo que podemos llamar como una reterritorialización. ¿Por qué? Porque se coge un territorio y se va a diseñar, se va a transformar y se va a resignificar con los valores, unos valores que son totalmente distintos. Os he traído una imagen porque este concepto de reterritorialización lo usaron Deleuze y Guattari, y usaron una imagen que a mí me permitió entenderlo muy bien, ¿no? Que es los colonizadores españoles, ¿no? Que sobre una pirámide maya construyen una iglesia, ¿no? Crean una montaña y construyen una iglesia. En este caso los valores son diferentes, no son valores como los que estamos viendo, pero es coger un territorio y resignificarlo por completo con una acción sistemática. Ahora yo, por ejemplo, estamos pensando que habría que hacer, por ejemplo, en España un estudio de cómo el franquismo reterritorializó todo el espacio urbano de la República. Lo llenó de yugos y flechas, nombres de generales, todos sus valores, ¿no? En los nombres, no solo de generales, sino también eso, ¿no? La cruzada nacional, no sé qué. Es decir, cómo se reterritorializa con los valores de un determinado esto. Y en este caso, en la apropiación que estamos viendo, hombre, no es este tipo de, pero es una reterritorialización, ¿no? Y lo que muestra aquí, que es distinto de esto, que esto es la violencia del Estado, ¿no? Colonial, aquí en este caso lo que encontramos es creatividad, ¿no? Es la creatividad de los ciudadanos que se oponen a la alienación, ¿no? A estar alienados ahí. Bueno, pues el primer movimiento sería esta apropiación material o simbólica, y el segundo, que es el que caracteriza estos movimientos de ocupación porque se permanecen en el tiempo, ¿no? Pueden durar un plantón o una ocupación puede durar meses, ¿no? Pues es la autogestión, ¿no? O no sé cómo, la autogestión en cada país con los movimientos políticos se la llama de otra manera. Muchas veces en España se la llama autonomía, autogestión, unión, acción, autogestión, ¿no? Es un fin en sí mismo, ¿no? Y por eso interesa esta imagen de la comuna, porque la comuna fue cuando he traído esta cita de Lefebvre, que la he puesto en francés porque no
pero lo traducimos enseguida, ¿no? La autogestión nos habla del derecho a todo espacio social, de trabajo, de actividad, puede ser un espacio de trabajo, una fábrica, que es en lo que Lefebvre también muchas veces estaba pensando, que pasa a ser gobernada directamente por los actores, por los productores, que se establecen y se instituyen colectivamente y directamente las reglas, las normas, o sea, instituyen colectivamente y directamente las reglas, las normas y las instituciones, rechazando toda jerarquía vertical, toda división entre gobernantes y gobernados, patrones y salariados, educadores y educados, ¿no? Entonces, de alguna forma la autogestión configura una utopía viviente. Yo uso mucho este concepto de Graeber, el antropólogo, porque es que cuando él hablaba de los movimientos de ocupación, decía, es una utopía viviente porque al ocuparla y crear otras instituciones, otras reglas con otros valores, ahí lo que se está haciendo es avanzar o poner en práctica lo que sería el mundo que querríamos, ¿no? Luego, en ese sentido, es como dar vida a una utopía. Y este es el mapa de la ocupación de Sol, donde, bueno, ahí están las comisiones y entonces se ve lo que se creó ahí, ¿no? Feminismos tenía un espacio, luego había la parte de legal, que eran las que se ocupaban de asesorar también para la ocupación, las coordinaciones, la limpieza, la comisión de respeto, que era la que de alguna forma gobernaba todas las interacciones, pero lo más importante, la asamblea, ¿no? No sé dónde está ahora aquí la asamblea, pero la asamblea se convierte en el punto central, ¿no? No sé si está ahí en la fuente, porque estaba en esa zona del esto, ¿no? Sí. Y esa asamblea es donde se toman las decisiones y el resto son las comisiones que llevan las cuestiones a la asamblea, más todos los servicios que se consideran importantes. Una cosa que hubo para ver esta idea de la autogestión es que en Madrid no existía el dinero, entonces se abolió, no había intercambio económico en la ocupación, entonces si alguien quería comer, pues se le daba algo, porque la gente de la ciudad llevaba comida, entonces no hubo. En cambio, en el Occupy Wall Street lo que hacían era hacer dibujos y venderlos para sacar dinero, pero tenían mucha contradicción por el uso del dinero dentro de esa misma ocupación. Entonces, en ese sentido, se imaginó un mundo sin dinero, ¿no? Bueno, casi todas las ocupaciones generan un mapa, y ese mapa nos da idea de lo que es la importancia, ¿no? Este es el de Hong Kong. Lo que pasa que en también lo que hacen es, más que la reorganización, porque ellos no podían ocupar tanto el espacio, es señalar dónde se podía recibir comida o utilizar los baños. Es decir, hacen un mapa de los afines, ¿no? de los locales y lugares afines a la ocupación. Y no tengo más mapas, pero realmente creo que sería muy importante, porque luego tengo un mapa de Wall Street, pero dicen que no refleja la realidad, ¿no? Que hay ahí, una realidad que hubo donde había separación por racialización, etcétera, ¿no? Bueno, entonces con esto ya podemos pasar a este tercer punto, ¿no? Que sería, o cuarto punto, en qué medida esta forma de apropiar y de autogestionar el espacio urbano permite transformar, prefigurar, por un lado, realizar los cambios con ese valor performativo y por otro permiten también prefigurar otros mundos posibles. Esta parte es la que todavía a mí me cuesta más, ¿no? Todavía tengo la impresión de que no he llegado a entender bien lo que sucede. Entonces podemos sí que luego hablar más de ello, ¿no? ¿Por qué tienen este valor entonces performativo, realizativo? Si miramos estos discursos, ¿cómo tienen un valor de transformador?
Bueno, tiene un valor transformador del espacio, eso seguro, porque un espacio de paso pasa a ser un espacio político. Ahí hay la asamblea, luego hay las comisiones, se toman decisiones, luego es una forma de democracia directa, luego realmente hay una transformación de espacio urbano de paso a espacio político. Eso es ya un poder de transformador. También el propio espacio político se ve transformado por este espacio político. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en esas asambleas, de alguna forma, desembocan en procesos políticos. Por ejemplo, en los procesos constituyentes aquí, o en el caso de España supuso el fin del bipartidismo, ¿no? Entonces supuso que hubiera nuevas formaciones y que se acabó ahora dicen que está volviendo, ¿no?, el bipartidismo. Luego tienen un efecto en el espacio político, más allá de ese espacio de asamblea o de democracia directa que hay ahí, que también, como decía Lefebvre, no tenía jerarquías, etcétera. Y luego, por fin, también transforman el discurso político, porque en todos esos espacios se regenera el discurso político. Hay comisiones, por ejemplo, hay normas, ¿no?, de dejar hablar a otros, hacer espacio, no hablar cuando habla una mujer, hablar en femenino, en nuestro caso, en otros casos otras formas de discurso inclusivo. Luego hay también una transformación del espacio discursivo, y luego finalmente muchos de estos eslóganes o estos son performativos, ¿no? Por ejemplo, esto de despierta, o donde quizás se ve más claramente ese valor performativo, porque es en sol revolución, es decir, esto es ya entra la revolución. Es como si alguien dice esto de quedan ustedes casados o como sea. En este caso esto es una revolución, y a partir de ahí se le considera y se le llama revolución. Aquí hay un juego que tanto en árabe como en español se juega con sol, el espacio sol revolución, y es imposible que alguien que no conozca esto lo interprete, ¿no? Por ejemplo, yo he dado a leer así a personas que hablan árabe y no pueden entender una revolución en el sol. Está el sol en revolución, y luego ¿qué es? Entonces necesitamos un marco de interpretación, ¿no? Y es ahí donde podemos ya hablar de la parte prefigurativa, porque en realidad no solo hay esa transformación, sino que a partir de ahí estos carteles, estos discursos, abren un espacio. A mí me gusta la metáfora. Hay una metáfora de un urbanista griego que habla de umbrales, ¿no? Son como el umbral para visualizar otros mundos posibles, ¿no? Y en ese sentido prefiguran algo que es lo que estamos buscando y generarán un marco de interpretación distinto, ¿no? Por ejemplo, del el pueblo sobre el beneficio, antes el pueblo que el beneficio, o que es de una cooperativa mexicana que dice: el mundo será colaborativo y no competitivo o no será. De alguna manera crean un marco donde la competencia capitalista se ve de forma negativa, luego de alguna forma van horadando lo que sería la lógica capitalista. Y en ese sentido, siempre, aunque fracase, digamos, el movimiento, siempre es efectivo, porque siempre quedará esa semilla de pensar las cosas desde otra forma, ¿no?, desde otro punto de vista. Con lo cual yo en ese sentido siempre soy más positiva, que muchos dicen, bueno, el 15M se acabó. Bueno, el 15M renovó todo el discurso político, cambió el bipartidismo, y de alguna manera muchas de las cosas que se decían ahí quedaron para siempre, ¿no? O la revolución será feminista o no será, o muchas de esas quedaron ya, de alguna forma abrieron, ¿no? Se abrió ese espacio nuevo, ese umbral, y prefiguraron otra forma, otras cosas, ¿no?, otros ideales, ¿no?
Me quedaría en la última parte. ¿Qué tal voy de tiempo? Impecable. No sé cuánto llevo. Un poco más de media hora. Ah, muy bien. Bueno, me quedaría el último aspecto, que es este de ya entrándonos o centrándonos en el discurso, ¿no? He cogido estas imágenes porque creo que tenemos que pensar en la materialidad de los discursos, ¿no? Y estas imágenes son de cómo se fabricaban los carteles, ¿no? Cómo se construyen, ¿no? Y primero ha habido un cambio muy grande en esta producción discursiva, porque yo recuerdo, y no sé, claro, no sé, por lo menos en mi contexto político, no sé si aquí sería igual, pero en los años 80, incluso en los años 90, en las marchas en Madrid y en mi entorno eran siempre una pancarta única y todo el mundo detrás. Por ejemplo, yo qué sé, País Vasco Libre y todo el mundo, ¿no? O Amnistía. Entonces había o una pancarta por organización, pero ahora hay una pancarta por persona. Y se construyen muchísimas, ¿no? Y se construye, a veces hay gente que hace 30 o 40 y la reparte, pero en general hay una producción individualizada en carteles que son muchas veces de cartón o que son muchas veces hechos a mano totalmente, que indican una producción y también nos van a llevar a una serie de rasgos que son característicos de estos discursos. Entonces, ¿cuáles serían esos rasgos? Bueno, hay muchos más, pero pensando sobre todo en la producción, más que en la circulación, ¿no? De cómo se producen, pero también deberíamos a la vez pensar en la circulación. Pero vamos hoy un poco a simplificar esto, Entonces, uno de los rasgos de estos discursos es su movilidad. El hecho de que se mueven constantemente en el espacio y se mueven en el espacio físico, porque muchas veces los llevan las personas, ¿no? Entonces puede ir el lazo verde, puede ir en una bici, puede ir en el retrovisor de un coche, puede ir en una camiseta, puede ir, entonces las pancartas chiquitinas se mueven, entonces son móviles, se desplazan en el espacio, de manera que hacen una ocupación, en ese sentido una ocupación muy eficaz, porque no ocupan solo un sitio, sino que pueden ocupar cualquier espacio de la ciudad, ¿no? Y desplazarse. Además, he cogido esta imagen porque me parecía que recoge casi todos los rasgos que vamos a ver, ¿no? Por un lado este de la movilidad, porque esta persona lleva el pañuelo verde argentino a todos los lugares. Por otro lado, la creatividad, porque en casi todos, es muy importante la creatividad para la circulación de estos mensajes, porque son los que son elegidos como más creativos, son los que se fotografían y circulan, ¿no? Pero al no haber una única pancarta, sino esto se va generando la creatividad, y la creatividad se genera también en otra cosa que vamos a ver luego, que es esta resemiotización, porque puede ser un pañuelo, se puede convertir en camiseta, en lazo de pelo, en una banderita para el coche. Luego hay un cambio creativo, ¿no? Y no voy a hablar de esto, pero también tendríamos que ver que esa creatividad se convierte muchas veces en ese efecto carnavalesco que tienen las manifestaciones, ¿no? Con la música, los bailes, etcétera. Luego la multicomposicionalidad. Cada uno de estos signos tiene varios elementos en sí mismo, ¿no? En este caso podríamos descomponer el color, que se ve, por ejemplo, en las uñas. Es decir, ese color se ha convertido ya en símbolo. Pero también está el texto escrito, aborto gratuito, y luego también está el símbolo, y luego el propio pañuelo. El símbolo del puño en alto, el puño, por cierto, que también, el gesto, gracias. Luego, fijaros que todo esto, hay una multicomposicionalidad de varios elementos que se conjugan y que luego muchas veces se pueden desgranar, ¿no?
cada uno de ellos, ¿no? El pañuelo solo sin texto sería lo mismo, el texto sin pañuelo, el color, el puño, etc. Esto nos lleva a otro rasgo que muchas veces se encarnan, ¿no? Es decir, son mensajes encarnados, porque los llevamos en las camisetas. Aunque este tema de las camisetas habría mucho que discutir, ¿no? Porque hay ahora algunos trabajos muy interesantes sobre el activismo de camiseta, ¿no? Que basta ponerse una camiseta para ser activista, o las verdaderas competiciones de camisetas, ¿no? Que no sé si, bueno, yo hace poco he estado en una reunión política y entonces era el que no llevaba camiseta estaba fuera de lugar, y las camisetas eran realmente un compendio de reivindicaciones interesantísimo, ¿no? Pero esto también es peligroso políticamente a veces, ¿no? Lo de la camiseta, porque cuando alguien va a una manifestación y luego no se puede quitar la camiseta, de alguna forma queda marcado, ¿no? Entonces, bueno... Y la piel también. Y la piel, ¿no? Claro, en el caso de ¿cómo se llaman? Bueno, ahora vamos a ver. Y otra cosa interesante de las camisetas y esto es que permiten también las performances, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas, creo que aquí tengo alguna foto de ellas, o en el caso de Cataluña, en las diadas que hacían un símbolo a través de miles y miles de personas, que podía ser un lazo amarillo hecho de entre 200.000 personas con su camiseta amarilla ordenados de forma para ser captados desde el aire, ¿no? Y por último, la transmediación, ¿no? Esto sabe más Camila que yo, que cómo bueno, lo que estamos haciendo aquí, esta persona llevó el pañuelo en la mano, pero alguien la fotografió, luego circuló por internet, donde yo la cogí, porque esta no es foto mía, y de ahí está circulando ya aquí, y mañana quizá lo vea alguien en un vídeo que esté otra vez colgado y vuelve a internet, ¿no? Luego, todos estos son rasgos muy característicos, y dentro de esos rasgos característicos, si los hay más, podríamos identificar al menos dos procedimientos discursivos. En inglés lo llamaríamos move, movimiento. No sé si llamarlo procedimiento o qué. Y dos que yo creo que son los muy importantes, la entextualización y la resemiotización. La entextualización es cuando lo que vemos aquí, en este caso, que es contra el Estado y el capital a las armas, ¿no? Pero claro, en Francia, aux armes, inmediatamente os viene algo a la cabeza, ¿no? ¿No sabéis la marsellesa? Aux armes, sí, ya. Bueno, entonces, el momento, ¿qué se ha hecho ahí? Se ha cogido una frase que forma parte del himno nacional y se la ha llevado, que corresponde a una época de una revolución, y se la lleva al momento actual. ¿Qué es lo que hace esto? Pues produce una identificación o permite entender la situación actual en términos de la que existió, ¿no? Por ejemplo, aparecía en Madrid, ¿no? Liberté, égalité, indignaté. Entonces, entextualización es sacar de su contexto un texto, un discurso, un fragmento de un discurso para entender el presente y hacerlo circular en ese presente, creando un marco de interpretación característico, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, de En Sol We Trust, que está tomado de In God We Trust, en Obama We Trust y finalmente En Sol We Trust. O Occupy, por ejemplo, todo lo relativo a los eslóganes de los movimientos Occupy han sido entextualizados en otras revueltas. Por ejemplo, en el Cairo repetían el eslogan de Túnez, ¿no? De Gachet, largaros, ¿no? Luego, por ejemplo, despertar y despertarse, ¿no? Que lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Que tiene también que ver, en Sol apareció mucho la idea del despertar. Estábamos dormidos, vamos a despertar, ¿no? Y eso en Estados Unidos, aquí. Luego la misma designación Occupy, ¿no?
Occupy, esto me lo mandó alguien que ha ido de vacaciones a la India y se encontró Occupy, y eso, no sé, Occupy, una ciudad de la India, pero hay una cadena de revoluciones que se va alimentando y aparecían por ejemplo, en Grecia aparecía la representación del sol, del sol de la Puerta del Sol, o se van como replicando, y es una entextualización donde un eslogan pasa a otro lugar que se reinterpreta, ¿no? Y a veces es un periodo histórico y a veces no tanto, simplemente para señalar que están vinculados, ¿no? Y el segundo es lo de la resemiotización, ¿no? Es lo mismo, porque de alguna manera es lo mismo, porque indica una fluidez, un paso de un lugar a otro. En otro caso estamos hablando pues quizá de un tiempo a otro, de un texto que pasa a otro contexto, pero la resemiotización tiene que ver con cómo este paso se produce, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo que es bastante interesante. En Hong Kong les echaban mucho gas pimienta, ¿no? Y mucho gas de estos de lacrimógeno, y se protegían con los paraguas. Luego el paraguas, que era una herramienta, pasa a ser el símbolo del movimiento. Y luego este paraguas, que realmente era físico, un paraguas, un instrumento que iban a las manifestaciones con el paraguas como símbolo, pasa luego a ser, veis aquí, una representación total del movimiento, y además pasa, en el caso a resemiotizarse, y cualquier cosa amarilla indica lo mismo. El lazo amarillo, un palo pintado de amarillo, un banco pintado de amarillo, llevaban cascos pintados de amarillo, de manera que se cambia el soporte y va cambiando el significado de eso. Un casco ya no es un casco, sino que es el símbolo de la revolución o de ese movimiento. El paraguas ya no es un paraguas, sino que pasa a ser el símbolo de la revolución. Entonces hay una resemiotización que también pasa con el pañuelo verde que hemos visto, ¿no? Finalmente, si pensamos en, por ejemplo, en un violador en tu camino, o en mi camino, como es, ¿no? Ahí vemos las dos cosas, ¿no? Porque hay, por una parte, entextualización y hay resemiotización. Si vemos en todo el mundo cómo se va reproduciendo, replicando, y los distintos bailes, los distintos contextos, los distintos elementos, vemos que es lo mismo, pero que a la vez se ha entextualizado y resemiotizado internacionalmente. Me acabo de dar cuenta de que no tengo conclusiones, no las pensé. Entonces, bueno, podemos concluir de forma colectiva, ¿no? Pero yo creo que una conclusión importante es que, primero, que los trabajos de paisajes lingüísticos tienen mucha más profundidad de la que normalmente se les suele conceder, ¿no? Es decir, no basta con sacar sobre todo fotos de un contexto así cualquiera y hacer un estudio, sino que realmente nos permiten captar procesos urbanos o procesos sociales y políticos muy importantes. Ahora hemos visto los movimientos, pero pueden ser también la gentrificación, la turistificación. Todo esto cambia el paisaje lingüístico, y el paisaje lingüístico permite eso. Luego hay una dialéctica entre el espacio y la dimensión lingüística, ¿no? O discursiva o semiótica, que deberíamos decir, porque en realidad es semiótica, ¿no? Y luego, para que eso tenga esos paisajes lingüísticos tengan esa dimensión más profunda, tenemos que entender bien esta dinámica de la que nos hablaba Lefebvre, de que el espacio se mercantiliza y que tiene un valor de cambio, y que las personas lo solemos tratar de dar un valor de uso y usarlo para estar, para discutir, para generar política. Y cómo el capitalismo nos va arrebatando, ¿no?, esos espacios, ¿no? Yo no sé, pero ahora, por ejemplo, la pandemia en Madrid ha transformado muchísimo, ¿no? Lo que eran espacios de paseo ahora son terrazas. Han quitado los bancos para que nadie se contagiara. Resulta que ahora no hay bancos, ¿no? Entonces ya no te puedes sentar, no los bancos de dinero, digo los bancos de sentarse, ¿no?
Luego, el espacio urbano se ha reducido muchísimo. No hay espacios de ocio, no hay plazas. Las plazas, una cosa que también está pasando en Madrid, que las fuentes las ponen unos pinchos para que no se pueda sentar la gente. Luego ya no es un espacio de convivencia, ni de disfrutar, ni común, sino un espacio capitalista, de paso, de venta, de mejorar el transporte para que vayas a trabajar, pero se acaba a las 7 porque ya la gente que se vaya a su casa. Es decir, es todo, y cómo hay una lucha, hay un derecho a la ciudad, hay una posibilidad, y cómo esta generación de discursos y de símbolos es una forma de resistencia a eso, de alguna manera, de recuperación del espacio, ¿no? Y de generar contraespacios. Puede ser una casa ocupada, un centro social, una plaza, o puede ser simplemente transitorio, una manifestación, ¿no? Que es transitorio, no permanente. Y después podemos ya, como otra conclusión, ver que esos discursos que están vinculados al espacio, no se les puede sacar del espacio para entender cómo se generan y cómo son, pues tienen unas propiedades que son especiales, ¿no? Y unos rasgos, y hay una serie de procesos que a lo mejor se dan en otros contextos, pero no agrupados de la misma manera, lo que quiere decir que hay un campo inmenso ahí de trabajo, ¿no? Y que estamos en un momento crucial porque tanto el momento político es incierto, como desde el punto de vista de los movimientos de protesta también hay incertidumbre, ¿no? ¿Cómo van a gestionarse a partir de ahora? Yo diría que esas serían para mí las conclusiones. Perdón, es que con el jet lag se me... Muchas gracias. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios que quieran realizar para Luisa. Sí, por favor. Muchas gracias. Hola. Luisa, ¿me sacar un minuto la mascarilla? No sé si Sí, adelante. conversar un ratito. Yo me la pongo, ¿no? Primero quiero felicitar a Luisa y también a toda la iniciativa asociada, digamos, a su visita o estadía por acá. Yo también soy de la Universidad Austral, de Arquitectura y Urbanismo, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y también, bueno, tratamos desde ahí trabajar estos temas que son un poco escurridizos, sobre todo para los arquitectos y arquitectas. Son temas que además son difíciles de leer en un país como Chile, donde todo está como tan imbuido de este capitalismo al que tú hablas. Entonces hay que hacer lecturas que son sutiles igual a veces. Entonces quería preguntarte en ese sentido, después de la derrota de lo que nos pasó acá en Chile, me refiero, de la derrota que sufrimos, me incluyo, en el plebiscito, es la derrota del movimiento en cierta medida. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, en España también, yo estuve ahí 5 años y participé, me tocó justamente ser parte en Zaragoza estuve yo, de ocupar la Plaza del Pilar también, y amigos míos me invitaron y gustoso participé de esta acampada de los indignados y las indignadas. Entonces, en ese sentido, en España, por ejemplo, lo que se está viendo ahora, considerando como una referencia de que llevamos cierto tiempo de desfase, pero que en cuanto a los movimientos podríamos asociarlo, hay un paralelismo. El franquismo, el pinochetismo, ¿no? la transición chilena, un poco el movimiento que tú dices que rompió con este bipartidismo, que luego llevó un poco a Pablo Iglesias a la vicepresidencia y a la fundación de este partido, ¿no? de los morados, ¿cómo se llama? Podemos. El Podemos. ¿No? Entonces, claro, en Chile, ¿cómo lo ves tú, el escenario? Pensando en esta anticipación. Sí, yo sí veo mucho paralelismo, pero claro, hay muchas diferencias que yo no capto, ¿no? O sea, que no conozco muy bien, ¿no? Todo. Sí tengo mi visión desde... O sea, la transición española fue un desastre. Fue un desastre.
porque no se hizo una constitución como la que se estaba haciendo aquí, que rompía con cosas, ¿no? Entonces, si en esos momentos no se hacen cambios, luego es muy difícil hacerlos. Por ejemplo, en España hubo una renuncia que hoy pagamos mucho, que, bueno, aparte que hubo una amnistía total, en fin, bueno, vamos a dejar eso. La gente no ha podido recuperar sus muertos, no ha habido juicios. Aparte de todo eso, por ejemplo, se aceptó que hubiera educación concertada. Es decir, que sí. Un poco por traducirlo, de concertados son los colegios particulares subvencionados Acá, que tenemos claro. acá de toda la vida. Exacto. Entonces, en lugar de tomar la decisión de solo educación pública, se cedió. Entonces, porque toda la educación estaba en manos de la Iglesia, del Opus Dei, etc. Entonces, se admitió eso. ¿Cuáles son las consecuencias? El Partido Socialista dijo, no vamos a romper, ¿no? Fue el Partido Socialista quien aceptó eso. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasa hoy? Que la enseñanza concertada se ha seguido fortaleciendo con el dinero estatal, se ha desprestigiado la pública, se ha segregado a muchos inmigrantes a la pública, y en la concertada pues es un vivero de la extrema derecha, porque ahí se sigue haciendo una enseñanza de nacionalismo español, una interpretación de la historia racializada, ¿no? En fin, entonces, y encima se ponen notas más altas, con lo cual tienen muchas ventajas para llegar mejor a las universidades. ¿Qué pasa? Que en las universidades públicas estamos recibiendo a los que se educaron en la privada, y los que estudiaron en la pública no entran porque no tienen notas para hacerlo. Entonces, las implicaciones de eso están siendo tan grandes que están retrasando cambios políticos generales, ¿no? Entonces, a veces en estos momentos de cambio se pueden hacer transformaciones que luego, hoy en día, si dices en España que no va a haber concertada, sería imposible hoy. Pero en ese momento hubo una oportunidad, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo que es muy difícil, ¿no? Yo no tengo, ¿no? Hay que buscar consensos, porque nuestra Constitución fue de consensos y eso dio paz, pero causó heridas simbólicas y también causó retrocesos que ya va a ser muy... Y ahora que hay este giro conservador en el mundo, pues muchas veces Pablo Iglesias, ¿no? Nos reíamos porque la gente que en su día estaba en contra de la Constitución, hoy Pablo Iglesias la tenía que sacar cada vez que hablaba, porque incluso las conquistas de entonces estaban en riesgo hoy, ¿no? Entonces, sí, yo no sé si te he contestado, pero creo que hay momentos que son de oportunidad y que si no se sucede en ese momento es muy difícil que luego suceda. Entonces, eso sí. Luego creo que hay otro paralelismo, que es la entrada de estos partidos políticos y de estos, sobre todo generaciones. Yo creo que es más un tema de generaciones, sí, ¿no? De jóvenes que entran en la política. Ahí en la Puerta del Sol, la presidenta que teníamos entonces, que era trumpista antes de Trump, ¿no? Ella decía, no queréis participar, pues presentaros a las elecciones, ¿no? El momento que se presentaron a las elecciones, que si no se lavan, que no saben hablar en el Parlamento, que no son dignos, cualquier asunto se sacaban, no sé cuántos juicios lleva Podemos, todos han salido mal, o sea, pero constantemente presiones en las casas, o sea, a Pablo Iglesias y a Irene Montero no solo les han tenido 2 años o 3 años metiéndoseles en casa, sino que además los vecinos del barrio les han denunciado por ruido, o sea, por ser acosados, o sea, que es una cosa de... Hasta que se normaliza esa presencia, porque yo recuerdo, y creo que esto ha pasado también aquí ahora, no tengo muchos
no tengo todo porque leo la prensa, me pregunto, pero no, las realidades son muy complicadas, ¿no? Pero no sé qué iba a decir, se me ha ido. ¿De lo que has leído acá? No, sé, no, que has... En Chile algo. sí, no lo sé. Bueno, que... sí, ya recuerdo que cuando entró Podemos en el gobierno de coalición, lo que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez, dijo, pues le quitaba el sueño a mucha gente. Parece ser que hubo mucha gente que sacó el dinero de los bancos y lo guardó en casa. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces yo creo que aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que se ha generado un estado como de alarma y que ahora la gente está descontenta porque, claro, no ha sido un gobierno tan, ¿no? El que estamos teniendo no es un gobierno tan avanzado como si hubiera mucha gente querido, pero yo creo que hoy la gente se ha normalizado, yo creo que hoy la gente no sacaría el dinero. Bueno, a Pablo Iglesias se lo cargaron, ¿no? O sea, había que quitarlo porque... Pero vamos, que si mañana es presidenta Yolanda Díaz, yo creo que la gente no sacaría ya... A lo mejor los ricos, estos que se han hecho más ricos, pues no sé dónde se llevarían ya el dinero. Eso sí, pero que la gente así normal, sacar el dinero para meterlo en el colchón y todo eso, no creo porque se ha normalizado. Pero a mí lo que me impresiona mucho, y creo que aquí funciona igual, es la resistencia que hay a que gobierne alguien que no sea de la derecha. O sea, lo tenemos como metido, ¿no? en la profundidad, ¿no? De que ellos lo hacen mejor, son más eficaces, cuando todas las evidencias no son esas, ¿no? Y creo que eso también está funcionando aquí, ¿no? Entonces, o sea, la observación de cada movimiento que ha habido con Podemos ha sido tremenda, ¿eh? De cada gesto, de cada palabra, de cada propuesta, es tremendo, ¿no? Y sin embargo, si el otro día hacían una comparación, parece un alcalde de no sé qué pueblo, 3 veces condenado por tráfico de drogas, del Partido Popular, ni se comenta, ¿no? Pero si una ministra sale una noche de copas, sale en toda la prensa. Luego, la observación, ¿no? Es una cosa, y creo que aquí eso está funcionando. Los medios, claro, Los medios. se manejan muchísimo. Y las corporaciones de medios, ¿no? Bueno, hay un ejemplo el otro día, perdona, hace día me callo, pero han sacado ahora un documental sobre el rey emérito, que tuvo realmente los medios, entonces comentaban, ¿no? Salió mucha gente hablando, ¿no? Y decía, sí, sacaron un editorial en la revista Tiempo, lo que fuera, no me gustó, y entonces lo que hice, la compré. Y entonces al día siguiente el periodista recibe una esta y dice, mire, ya si vuelves a sacar algo sobre las amantes del rey emérito, estás despedido, porque ya la revista no es ni siquiera de quién era. Entonces, o sea, realmente impresionante. Lo del rey emérito es una lección de cómo se conjuga la prensa, los medios con todo eso, sí. Impresionante. No sé, mucha suerte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sean tímidos, tímidas. Dinos, ¿sí? Le quería hacer una consulta sobre cuando habló de las restricciones de las marchas, como que de repente decían, no sé, porque en Nueva York no podían usar micrófonos o cosas así. Quería preguntarle qué piensa sobre si tiene algún sentido hacer una marcha que no moleste a nadie. Pues no. Que no incomoda a nadie, porque al final si es que te ponen restricciones y tú respetas esas restricciones, las restricciones es justamente para que el centro se pueda utilizar de manera normal. Entonces, si la marcha no incomoda a nadie, tampoco le tiene efecto en nadie. Por supuesto. Sí, es como las huelgas que ponen los servicios mínimos tan grandes que no se notan. Pues realmente, pero ahí entras en un... Por ejemplo, en esto en París respetaban básicamente, pero claro, no todo el mundo se iba a casa y todas las noches había un conflicto, ¿no? Y
Y entonces lo que yo creo que está en entredicho es el derecho a huelga, ¿eh? El derecho a huelga y el derecho a manifestación. Yo creo que cada vez están más en entredicho. Hace poco hubo una revuelta nuestra de jubilados en la universidad y la frase más común que yo oía es que lo han hecho justo el día de los doctorados honoris causa, que había toda la prensa. Digo, ¿y cuándo quieres que lo hagan? ¿A las 6 de la tarde o a las 9? Entonces, cada vez se cuestiona más el derecho a la manifestación y el derecho a la huelga. Entonces estamos en un momento, creo yo, malo, ¿eh? En eso. Sí, sobre todo con las leyes chilenas que son muy antisindicales. De hecho, nosotros estuvimos en la Austral un mes y medio en huelga, organizando también, hubo varias marchas que fueron a nivel comunal, sobre todo dos, que fue una con paraguas justamente, un poco tomando esta idea, y otra fue el funeral del rector Richter. Hicimos una performance y fue recorrer todo Valdivia durante 3 horas más o menos, dando vuelta por las calles principales, y se sumó mucha gente, muchas también estudiantes, pero no conseguimos nada. O sea, básicamente logramos quedar en el punto cero, que estábamos en el menos 100, y logramos después de un mes y medio llegar al punto cero al menos. Imagínate. ¿Qué es el punto cero? Lo mismo decir que lo que teníamos antes. lo mismo. No perder derechos adquiridos. Exacto, no perder derechos adquiridos. Porque la propuesta no era ganar. regresiva. Ajá. La propuesta del rector era regresiva respecto de la inflación. Y lo que logramos fue conseguir la inflación. Exacto. Y se nos iba a congelar el sueldo por 3 años. Ahí partía el menos 100 al que me refiero. Entonces, bueno, me refiero a que cada vez menos profesores universitarios se comprometen en este tipo de cosas. Si bien hay muchos sindicalizados, que está bien, pero permítanme la crítica, la huelga por Zoom no hace tanta... Es como lo que preguntaba la compañera, que no molesta a nadie. Sí. También creo que hay una cuestión de educación sindical, de civismo también entendido de una forma muy conservadora en Chile. O sea, un sindicato sigue teniendo un peso negativo en la sociedad. Costó mucho que el sindicato de la universidad de profesores llegara a tener el peso que tiene, que es como el 60% de los profesores sindicalizados. Y en ese también supongo que hay un camino largo que no hemos hecho bien, y por eso también, porque ese camino no se ha hecho bien, es que pasó lo que pasó, digamos. Falta camino por recorrer para que hubiese sido aprobada una constitución como la que construimos, digamos. Falta camino por recorrer. Estaba muy para que todavía los colegas adelantada al tiempo. no nos autocensuren cuando queremos ir a pegarle un cartel a la rectoría. Nos pasaba eso. Sí, pero en general esto está pasando, ¿eh? En la universidad nuestra han puesto como zona para poner carteles. Sí, exacto. Bueno. Entonces ya no se pinta la universidad, ya es una zona, ¿no? O sea, es realmente patético. De los movimientos estudiantiles que había a eso, es patético. De todas maneras, claro, hay una guerra en Europa, ¿no? Ahora. Y a lo mejor yo estoy viendo las cosas desde ahí, ¿no? Hay una inflación muy grande como la de aquí, pero está la guerra, están las restricciones, el cambio climático afecta muchísimo ya, y las restricciones por el gas ruso, que bueno, que Alemania está quemando carbón con un gobierno que está también en los ecologistas, o sea que es una situación. El Reino Unido está lleno está recuperando los sindicatos que se cargó Thatcher. O sea, que yo creo que este momento es un momento que va a pasar algo, que es una oportunidad también, ¿eh? Pero puede ser tremendo lo que va a pasar. Pero bueno, ahí hay mucho miedo en Europa del invierno, ¿eh? Mucho miedo. Les decía hoy que se fue la luz en donde estoy, aquí, y lo primero que me vino es ha hecho una propaganda Gazprom rusa, donde se ven fotos de una ciudad congelada diciendo el invierno que viene.
Entonces, o sea, hay un fantasma de que se acaba el mundo que conocemos, ¿no? El invierno ruso. El invierno ruso. Y entonces también quizá ahí veamos, no sé, yo creo que los sindicatos vuelven, ¿eh? en esto que va a pasar ahora, pero veremos a ver. ¿Puedo? Sí, por favor. Uno de los factores que siento yo que también a nivel mundial va a trastocar, y tú lo dijiste, estaba yo atento cuando lo va a mencionar y ahorita lo has mencionado, estas realidades ambientales van a trastocar también la forma de expresarnos y de tomar estos espacios públicos, ¿no? Un poco mi experiencia desde una realidad centroamericana, incluso mientras hablo y estamos acá, muchos hermanos indígenas están manifestando ahorita, por ejemplo en mi país, que celebra su independencia, que no es independencia, pero esta realidad ambiental, porque también mientras conversamos hay mucha lluvia. Entonces, esas cosas que parecen así como, no afecta, no pasa nada, sí están impactando en la forma en que y eso motiva mucha creatividad. La gente, o sea, se es muy creativo. Mientras escuchaba y comparaba un poco la realidad también con esta realidad chilena que estamos viviendo, aunque no lo soy, sí me impactó mucho. Yo digo, me preguntaba, ¿qué quieren los chilenos? O sea, esa era mi pregunta. Y luego veía como en otras manifestaciones, tomo por ejemplo el caso de Nicaragua, en donde el color azul es un color que ya no se puede usar porque vas detenido. ¿Cuántas personas en las calles? O sea, ahí ves como la expresión del pueblo en un color que es el de la bandera, se lo apropiaron tanto y ahora es la expresión contra la dictadura en Nicaragua, ¿no? Y así podemos otras realidades en Centroamérica, por ejemplo. Y Guatemala también, como el tema del cambio climático, la variabilidad climática, está motivando a la gente a tomar otras formas ante esas realidades, porque de repente, te comparto, ¿no? Vamos a expresarnos, a manifestar y ¡boom! Un derrumbe. Entonces ya no puedes, pero de ahí la creatividad, y ciertamente una expresión, una manifestación por Zoom no es lo mismo, pero ahí se han usado espacios más creativos en donde te permiten justo en la transmedia también hacerte presente en otra realidad, porque una realidad ambiental, un asunto de desborde de un río, no te hizo llegar a unirte al resto del colectivo. Entonces es interesante cómo te mueve a la creatividad y te propicia pues aprovechar esos medios, esos recursos tecnológicos para sentir cercanía con los otros que quizás están allá, pero que por un impacto ambiental, una cosa que no se tenía estimada, te limitó la movilidad, ¿no? Un poquito como un aporte. Sí, y todo lo que es internacionalismo, ¿no? Yo creo que gracias a las nuevas tecnologías se puede de alguna forma replicar, ¿no? Replicar al mismo tiempo en muchos lugares, hacer visible cosas, porque también, lo que pasa es que la realidad ambiental también está dando lugar a no sé, por ejemplo, los chalecos amarillos, ¿no? Porque sube, o lo que está pasando con los camioneros, ¿no? Que han parado Canadá, han parado Estados Unidos, en España también lo intentaron, para frenar las políticas ambientales, ¿no? Porque las políticas ambientales dañan también a la gente con menos recursos, ¿no? Y entonces ahí va a haber mucho conflicto, pero no sé cómo se va a desarrollar, ¿no? También con el ambientalismo. Bueno, yo soy de una región en España, Castilla y León, que tiene una celebración con toros, casi se matan el otro día, ¿sabes? Porque el gobierno ha abolido la fiesta. Entonces, porque era sangrienta. Y entonces todos los animalistas presionan y todos los del... Entonces se está generando una reacción de cazadores contra todas las leyes a veces ambientales, y no sé, yo creo que vamos a ver muchos conflictos ahí, pero no sé cómo van a ser, ¿sabes? Porque creo que están siendo ya enfrentamientos, ¿no? Entre distintos sectores sociales. Ahí veremos qué pasa con eso, pero eso sí, para mí es omnipresente ahora ya, ¿eh? Y no nos vamos a poder mover tanto como venir aquí yo ya.
esto, yo pensé, y cuando vine este viaje, digo, esto se acaba, ¿no? Estos viajes así, porque va a haber restricciones para el avión, las de a corto plazo, las de distancia corta ya están, pero las de a largo también habrá. Así que no sé. Gracias, Efraín. Sí, Mauricio. Sí, yo quería hacer un comentario y una pregunta también. Soy Mauricio Alarcón, sociólogo de Temuco vengo. Y bueno, agradezco esta cuota también de optimismo en relación a lo que dejan los movimientos sociales, porque luego de haber vivido esta derrota, como mencionaba, cuesta ser optimista en realidad. Y lo que uno escucha, lo que lee, los intereses de investigación vinculados a los movimientos sociales, después de lo vivido acá en Chile, de verdad cuesta retomar el optimismo. Y yo me intento dar alguna explicación, yo creo que todos buscamos explicación de lo que ocurrió, y pienso un poco en me volví un poco a la teoría de sistemas, y siento que la lógica de los movimientos sociales, tal como decía acá la compañera, tiene que ver con estos ruidos, generar molestias al poder, como resistencia, pero lo que ocurrió tiene que ver con que esa lógica de los movimientos sociales entró en una lógica distinta que tiene que ver con esta institucionalidad de la política. Los constituyentes que venían de los movimientos sociales tuvieron que meter en esta lógica que es distinta, obviamente, a la de los movimientos sociales. Y eso generó el producto que conocemos, digamos, que tiene que ver con los resultados de este plebiscito. Entonces, son dos áreas que si bien se vinculan desde el punto de vista de la interacción comunicativa entre movimientos sociales y sistema político, son lógicas distintas. Entonces, a lo que quiero llegar después como pregunta es que, bueno, siento que el sistema político, específicamente la institucionalidad de la derecha vinculada al rechazo, a la acción del rechazo, manejó bien los códigos de los movimientos sociales, ocupó espacios en su campaña, dejando de lado los políticos, las figuras políticas tradicionales, y ocupó espacios, recordaba esto de la territorialidad que decía, para dar significado a ciertos lugares que eran propios de los movimientos sociales. Por ejemplo, esta Plaza Dignidad era ocupada por movimientos de derecha para poner flores, por ejemplo, poner banderas. Entonces decían, esto que destruyeron los movimientos sociales, nosotros lo vamos a transformar en un lugar bonito, como con flores. Entonces ellos utilizaban esta territorialidad, pero desde el punto de vista ideológico de la opción del rechazo. La ocupación también como marchas de guasos en carretas, donde eran lugares donde habitualmente se manifestaban en el estallido social, en bicicleta o en marcha, eran ocupados por movimientos de derecha, de rechazo, resignificando y reapropiándose también del espacio, pero con una lógica, manejando el discurso y dominando ese discurso. No sé, yo creo que eso nos faltó, utilizar las herramientas discursivas o las estrategias discursivas adecuadas, y la derecha así lo hizo en todo momento, no solo a través de los medios que sabemos que los domina, sino que a través de la ocupación del espacio público. Así que eso, me pregunto yo, si estos espacios que se han resignificado y son permanentemente lugares de disputas discursivas, ideológicas, ¿cómo salir? ¿O cómo volver a reapropiarnos de eso? ¿De qué depende? Yo, en realidad, son preguntas que me hago así. ¿Cómo volver a motivarnos, quienes estuvimos en la calle o quienes estuvieron, cuando en este momento siento que hay un dominio, un aplastamiento, no sé cómo llamarlo, que es discursivo, en todos los planos, mediáticos y en el espacio público también? Claro, es muy complicado hay muchísimas cosas en lo que acabas de decir. Por ejemplo, el que Podemos esté en el gobierno en España ha desmovilizado muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, esa posición es muy difícil de... Luego, a lo que te estás refiriendo también, para mí esa es la disputa eterna entre reformismo y revolución, ¿no?
Entonces yo creo que ahí la Constitución tenía esa dinámica, o hacemos la revolución o es una cosa reformista. Entonces hay personas, hay quien piensa que el reformismo no lleva a ningún sitio, que no rompe. Entonces otros que se quedó corta, por eso pensaban que se quedaba corta, otros que se pasaba. No lo sé, pero lo de que la extrema derecha se ha hecho, por ejemplo, en muchos sitios con o sea, Trump se hizo con el espacio de Twitter, ¿no? Que era donde se habían gestado muchos movimientos de protesta. Y la extrema derecha se ha hecho con muchísimas. Yo ahora me preocupo un poco de la extrema derecha de Vox en España y son ultramodernos en cuestiones discursivas, no hacen más que citar a Gramsci. Y yo digo, ¿pero qué? Abascal citando a Gramsci, digo, a Gramsci algo raro. Un día van a citar a Rosa Luxemburgo. Entonces, ¿y cómo respondes a eso? Estamos desorientados, ¿no? Sí. Pero fíjate, en esto del optimismo y en relación a lo que decía Efraín, ¿no? Efraín es... esa Constitución que no ha salido hará que parezca un retroceso cuando no sea, por ejemplo, la que se proponga o el texto que se proponga no hable de la descolonización de la tierra, o no hable del extractivismo, o no hable del derecho a la tierra, o muchas de las cosas que incluía ella, o cuando no diga que sea plurinacional. Era plurinacional, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando diga que no diga eso, mucha gente lo va a sentir con que ha habido, porque eso prefiguró algo distinto. Entonces, en ese sentido el que haya sido eso posible, en cierta manera es una victoria, se movió algo. Sí. Entonces lo van a sentir mucha gente y dice, no, esto no es, porque ya no es tal, ya no es cual. Va a ser una lucha, ¿eh? Si es que hay proceso. Esperemos que lo haya. A propósito del color amarillo, acá en Chile el color amarillo tiene una connotación como de no ser ni de allá ni de acá, tibio. Pero acá se ha resignificado eso, incluso ahora quieren formar un partido de los amarillos por Chile. Ah, sí, lo leí. Ganaron. Bueno, ya. Eso nos tenemos que ir. Sí. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer a todos y todas por haber estado aquí acompañándonos y nada, estaremos a la vista, algunos y algunas, nos seguiremos comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos.